Bien, ya estamos en nuestro bloque económico y vamos a hablar de un tema importante, como siempre, a raíz de algunas estimaciones que están señalando algunos especialistas sobre los niveles de pobreza, ¿no? Y la forma como venimos mejorando o empeorando en ese sentido, tomando como base el momento de la prepandemia, ¿no? Así que estamos ya con César Fuentes, quien es director de la Maestría en Gestión Pública de SAN. Profesor Fuentes, gracias por estar aquí, como siempre. Encantado. Bien, a ver, se habla o se estima que la pobreza o los niveles de pobreza se podrán recuperar a los niveles pre-pandemia incluso en 20 años. O sea, estamos en un buen momento, ¿no? Mucho depende de qué tasa de crecimiento tengamos, ¿no? Si tenemos efectivamente una tasa de crecimiento como la tenemos ahora, de 1 o 2%, probablemente ese es el tiempo, ¿no? Pero si efectivamente crecemos a tasas superiores al 3% o 4% al año, esas tasas pueden reducirse alrededor de 4 o 5 años, ¿no? Pero si vemos lo que se espera para este año no es nada alentador, ¿no? Se habla de 1.1, ¿no? Este año es un año muy malo. A nivel de América Latina en general, toda América Latina, a raíz primero de la caída de precios de los commodities, cobre, oro, diríamos también la caída de crecimiento de China, el nivel internacional de América Latina tiene problemas de mercado. Y a nivel doméstico lo que vemos también es mucha incertidumbre política. Entonces tenemos diríamos, un sector internacional complicado y tenemos, ¿no es cierto?, a nivel doméstico también complicaciones. Todo eso suma y por eso que tenemos ahora un nivel de crecimiento muy pequeño que va a estar bordeando el 1%. Sí, y aquí estoy chequeando lo que dijo el exministro de Economía, David Tuesta, que dice, por ejemplo, que en el 2022 el Perú tuvo un crecimiento de 2.7 y la pobreza pasó de 25.9% a 27.9%, ¿no? Y con este nivel de crecimiento actual, él considera que la pobreza seguirá aumentando aproximadamente hasta el 30% que tuvimos en un momento, ¿no? No, es claro, ¿no? Lo que pasa es que a nivel de crecimiento de la población peruana crece a tasas ahorita bordeando el 2%. Quiere decir que por lo menos para tener el nivel que quisiéramos, es decir, estables a nivel de crecimiento per cápita o persona, tendríamos que por lo menos crecer al 2. Si estamos creciendo al 1 menos, lo que está pasando es que a nivel de renta per cápita o ingreso nacional promedio, estamos disminuyendo, ¿no? Y eso es lo que creo que ha apuntado el señor Tuesta. Sí, y el exministro también se ha referido, digamos, a algunos problemas estructurales, ¿no? Así es. Que siguen afectando a nuestro país, que no podemos salir de ese hoyo. Y él enfatiza, por ejemplo, el tema de esta turbulencia política constante, ¿no? En los últimos tiempos, con tantos presidentes en pocos años. Hay un tema de inestabilidad política y eso está afectando hoy día las inversiones, ¿no? Fundamentalmente la inversión privada. Y acá el problema que tenemos es que esta reducción de pobreza tiene que atacarse por varios frentes, ¿no? Uno obviamente es el crecimiento, que es lo más básico. El crecimiento es efectivamente el principal motor de reducción de pobreza, pero también hay políticas sectoriales que hay que afinar, especialmente focalizadas en la zona, diríamos, andina y rural del Perú, ¿no? ¿Y qué otros detalles considera usted que son fundamentales, digamos? Yo creo que lo que hay que trabajar primero, de cortísimo plazo, estamos controlando la inflación, eso va a tener un efecto directo en la canasta básica. ¿Eso le parece positivo? Es un positivo y creo que vamos a llegar a niveles de 3 o 4% en pocos meses. Eso alivia mucho la canasta familiar de casi todos los peruanos, que fundamentalmente es alimentos. Lo segundo es trabajar a nivel, yo creo, de todo lo que afecta pues a la gente de menos recursos. Estamos hablando de infraestructura, mientras que probablemente una persona de clase media puede tomar un auto o un taxi, una persona que tiene menos ingresos probablemente se demore en Lima por lo menos 1 hora en llegar a su trabajo. Eso significa poner realmente mucho énfasis en todo lo que es infraestructura. Y en general la infraestructura tiene un positivo en todo el Perú. Menos tiempo de recorrido del trabajo, menos tiempo de recorrido al colegio. Se pierde muchísimo tiempo. Los peruanos en promedio pueden estar 1 o 2 horas en ómnibus diariamente. Ok, pero digamos, los grandes proyectos o las megasobras que se tiene proyectado como la línea 2 del Metro de Lima todavía está yendo despacio, ¿no? Exacto. Yo creo que hay un tema fundamentalmente de capacidad de gestión a nivel del Estado y creo que tiene que darse este sentido de urgencia, ¿no? Este sentido de urgencia que no lo tenemos en el Perú y yo creo que es lo que está afectando también el crecimiento. Tiene que haber a nivel político un sentido de urgencia de mejorar estas tasas de 1, por lo menos a 4 o 5%, que es factible hacerlo en un horizonte de mediano plazo.
plazo. Sí, y si le pidiera hacer, digamos, un ranking de requisitos básicos, indispensables por parte de las autoridades para que esto mejore, ¿cuál sería? O sea, corrupción, gestión pública. Yo creo que son un tema, yo creo que primero es el tema de mejorar la gestión urgentemente a nivel de gestión pública, eso creo que es indispensable. Segundo, yo creo que es también un sentido de urgencia en lo que es la obra pública, yo creo que es positivo de haber centralizado mucho los temas de obra pública, pero eso tiene que ya comenzar a funcionar. Y hay temas de más largo aliento, como es mejora en educación y salud, ¿no? Esos son los 4 pilares que yo veo que son fundamentales cuando hablamos de que realmente esto afecta a la mayoría de los peruanos. Claro. La mayoría de los peruanos tienen una carencia en salud, educación, infraestructura que es lamentable en muchas zonas de Perú. Y el sentido de urgencia política es indispensable, ¿no? Servicios básicos también, y el tema de la informalidad laboral, ¿no? Que es un punto también que hay que tratar mucho, ¿no? Y yo creo que ahí el tema de informalidad es fundamentalmente... El fenómeno es multidimensional, ¿no? Por un lado es inclusión financiera, por un lado es mayor cantidad de trabajo, por un lado es que las personas de menos ingresos también puedan, ¿no es cierto?, tener una pensión y un sistema de salud relativamente eficiente y no tan caro. Es decir, esas son las grandes agendas que tenemos en los próximos años en el Perú. Y en el tema, por ejemplo, de la participación de puntualmente la empresa privada, ¿cómo lo observas? Porque también como que de momento como que observan a lo lejos un poco por todo el movimiento que hay, que todavía es inestable, ¿no? Yo creo que el sector privado ha tenido, como he dicho anteriormente, un excelente año en el año 2021. Yo creo que a partir de esa fecha están, ¿no es cierto?, esperando qué es lo que va a pasar. Hay bastante preocupación porque no hay claridad en cuáles son las políticas públicas. Hace poco tiempo ya hemos deshecho este problema, este proyecto, ¿no es cierto?, de cambio de constitución, que ya no existe, que ya no está en la agenda, pero ha habido mucho ruido político y eso creo que estamos pagando, ¿no es cierto?, ese enorme ruido político de hace un par de años y cerrándolo hace unos meses en lo que es el tema de inversión privada. Porque incluso se mantienen, ¿no?, cada vez menos, pero se mantienen algunas voces dentro del Congreso que consideran que debería haber un adelanto de elecciones y todo. Así es. ¿Cómo ve ese tema? No, yo creo que esa es una discusión cerrada, ¿no? En la práctica creo que de una otra manera, con las limitaciones que tiene un encargo como la Presidente Boluarte, lo importante es que está manteniendo el tema estable. Eso significa estabilidad por lo menos para cerrar el ciclo político que cierra en el año 2026. Yo creo que es muy difícil que lo cambiemos y creo que no hay voluntad política para hacerlo. Entonces yo creo que con ese sentido de realidad tenemos que ir avanzando en lo posible, en mejorar los temas de gestión, que sí, yo creo que hay un espacio bastante grande para que el Ejecutivo pueda hacer muchas cosas. Correcto. Bien, profesor, muchísimas gracias por estar aquí en Contacto. Así cerramos nuestro bloque económico gracias a ESAN.